Dios lo bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que le haremos sentir en casa. Muchas gracias por sintonizarnos y gracias por estar aquí. Levante su Biblia y diga con convicción: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Hoy te quiero hablar de prosperar donde estás plantado. Es fácil pensar que cuando salga de este desafío, daré lo mejor de mí. Cuando acaben mis problemas, perseguiré mis sueños. Cuando no tengas tus problemas en el trabajo, entonces recuperaré mi pasión. Pero mientras esperas a que las cosas cambien, no es poner en pausa tus sueños. Dios quiere prosperarte en la dificultad, quiere mostrarte su favor en la hambruna. No esperes a que las cosas cambien, y entonces tendrás una buena actitud. Tienes que dar lo mejor de ti donde estás. Dios no tiene que sacarte del problema, Él puede hacer que florezcas en el problema. Puede que estés en una temporada baja, esperando que se abran las puertas, esperando conocer a la persona correcta, buscando un nuevo puesto, pero no pasa nada y es tentador desanimarse. Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Mientras esperas, tienes que dar pasos para crecer, desarrollar tus habilidades, ser bueno con los demás. Lo que hagas mientras la situación no cambia, determinará si prosperas donde estás plantado o simplemente te limitas a soportarlo. Cuando Dios ve que das todo de ti, incluso cuando las cosas no están mejorando aún, persiguiendo tus metas, sirviendo, dando, sobresaliendo, puede que Él no te saque del desafío cuando pensabas, pero Él te hará prosperar en el desafío. ¿Qué testimonio es mejor? ¿Que Dios te sacó del problema o que te hizo florecer en el problema? ¿Que Dios detuvo la pandemia o que prosperaste en la pandemia? Jeremías 29:11. Es una escritura muy conocida y dice: estos son los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, planes de darles un futuro y una esperanza. Es interesante el contexto en que se escribió esto. La gente no estaba en un buen momento, no era un momento alegre, un momento gozoso. El rey Nabucodonosor acaba de sacar a los israelitas de Jerusalén como cautivos y enviarlos a Babilonia. Y ahora los israelitas vivían allí en el exilio sin poder volver a casa. Fue una gran decepción. Todo su mundo estaba boca abajo y seguro que oraban: Dios, líbranos, por favor, sácanos de aquí. Pero la palabra del Señor vino diciendo que iban a estar allí otros 70 años. ¿Puedes imaginarte lo desanimados que estaban? Pensaban que sus mejores días habían pasado. Dios sabía que estaban a punto de abandonar sus sueños, de perder su pasión. Pero apareció el profeta Jeremías y les dijo que si eran algo significativo, dice el versículo 5, edifiquen casas, planten huertos, casen a sus hijos, multiplíquense, no disminuyan, prosperen en la tierra en la que están exiliados. Dios no dijo: voy a sacarte para poder prosperarte, voy a liberarte de este cautiverio para que puedas edificar, soñar, ver progreso. Dijo: voy a prosperarte donde estás plantado, voy a prosperarte en el exilio, voy a mostrarte mi favor donde estés en Babilonia. Pero fíjate que tenían que hacer algo. Él dijo: edifiquen casas, planten huertos, cásense, persigan metas. Podrían haber dicho: Dios, eso no tiene sentido, ni siquiera es nuestra tierra. Una vez que nos liberes, recuperaremos nuestra pasión. No en el cautiverio, no en la decepción, lidiando con una pérdida. Tienes que dar pasos de fe. Tú puedes sentarte a pensar en lo que no funcionó, por qué sucedió esto. Sé proactivo, busca oportunidades, brilla en el trabajo. Si una bendición va a venir, ve hacia ella. Yo les estaba diciendo: no voy a cambiar esto inmediatamente, van a estar aquí por un tiempo, pero mientras estén aquí, no tienen que vivir derrotados, no tienen que renunciar a sus sueños. Mis planes son prosperarlos aún mientras estén en cautiverio. Voy a prosperarlos aunque estén en el exilio. Y todos tenemos tiempos cuando lo que esperamos no está sucediendo tan rápido como quisiéramos. Creemos en un gran avance, en conocer a la persona correcta, en ver nuestra familia restaurada. Pero ha pasado mucho tiempo
Es tentador amargarse, perder la pasión, pero mientras esperas, en lugar de arrastrarte durante todo el día, si empiezas a ser productivo, edificando casas, por así decirlo, persiguiendo tus sueños, usando tus dones, Dios te hará prosperar en el exilio. Dios te hará prosperar en territorio enemigo. Él no está esperando a sacarte, Él te prosperará en el problema, te mostrará su bondad mientras estás en cautiverio. Como los israelitas, quizás la vida te tomó por sorpresa. Te sientes como en exilio. Has pasado por una excepción, una ruptura, un hijo está descarriado. Podés conformarte donde estás, aceptar que no va a funcionar, pero no recuperas tu pasión. No estás solo en el exilio, no estás solo en el cautiverio. El Creador del universo está ahí contigo. Puede que no lo entiendas, pero es parte de su plan. Si quieres alcanzar tu máximo potencial, tienes que seguir haciendo lo correcto cuando está ocurriendo lo incorrecto. Sigue creyendo, sigue soñando, sigue creciendo. ¿Dónde te trajo hasta aquí para abandonarte? Puede que no se revierta tan pronto como te gustaría, pero ¿cómo sabes que Dios no te va a prosperar en la dificultad? Te va a hacer florecer en el fuego, te va a llevar a nuevos niveles en medio de ese desafío. Todo lo hemos visto. La pandemia parecía que estaba mejorando y luego otra cepa. Vemos estos conflictos en Afganistán, los terremotos, los huracanes, y en cierto sentido podríamos decir que estamos en Babilonia. Hay dificultades, situaciones que no cambian. Pero aquí está la clave. No se supone que nos rindamos, que posterguemos nuestros sueños. Es demasiado para superarlo solo. Aguanta hasta que Él venga. Dios nos está diciendo lo que le dijo a los israelitas: edifiquen sus casas, persigan sus sueños, vayan tras su destino. La situación que nos rodea no tiene que cambiar. Dios nos prosperará en Babilonia, nos prosperará a pesar de lo que pase a nuestro alrededor. No vivas con una mentalidad de sobreviviente. Si solo logro salir adelante, estoy en territorio del enemigo. Puede que estemos en territorio del enemigo, pero somos propiedad de Dios. Dios controla el universo, y Él no necesita permiso de nadie para bendecirte cuando es tu tiempo de promoción, de ver el crecimiento, de edificar, de tomar nuevo terreno. Nadie puede detenerlo. No hay adversidad, no hay pérdida, no hay pandemia. Todas las fuerzas de oscuridad no pueden detenerlo porque Dios tiene para ti la Escritura. Dice que cuando más oscuro se vuelve el mundo, más brillante se volverá a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, son personas. Cuando más oscuro se ponga a tu alrededor, más vas a ver brillar, más vas a destacar, más vas a verte favorecido. No esperes que Dios te libre de cada Babilonia, pero sí espera que te haga prosperar en cada Babilonia. Puede que Él no te saque de ese ambiente negativo en el trabajo, pero te promoverá dentro de él. Si Dios no te libra de la dificultad, tal vez sea una señal de que debes brillar en la dificultad. Sus planes son prosperarte. Él no dijo eso cuando todo iba muy bien, lo dijo cuando ellos estaban en cautiverio. Si tienes la actitud correcta, Dios va a hacer que prosperes a pesar de lo que venga contra ti. Va a hacer que florezcas en el territorio del enemigo, no en Jerusalén como se espera, sino en Babilonia. Así la gente sabrá que el favor de Dios está en tu vida. Mi papá pasó por una época en que sentía como si estuvieran en Babilonia en los años 50, pastoreando una iglesia de éxito que acababa de construir un auditorio nuevo con capacidad para 1000 personas. Sus sueños estaban haciendo realidad, pero entonces nació mi hermana Lisa, con algo parecido a una parálisis cerebral. Mi papá se fue a un hotel por unos días para estar solo, leyó las Escrituras como nunca antes y vio cómo Jesús sanaba a la gente y hacía milagros. Regresó a su iglesia con una nueva pasión. Pensó que se entusiasmarían, pero no les gustó su nuevo mensaje de fe y victoria. No encajaba con su tradición y hubo tanta polémica que acabó teniendo que dejar la iglesia. Pasó años dándose a esas personas y ahora no había nada que lo comprobara. Estaba en el exilio, por así decirlo, pero he aprendido que nada sucede sin el permiso de Dios. Quizá no lo entendamos, no parezca justo, pero Dios sabe lo que hace. No lo habría permitido si eso te iba a alejar de tu propósito. Cuando sientes que estás en el exilio, te echaron, tuviste que empezar de nuevo, pasaste por un divorcio, te traicionaron, estás lidiando con una pérdida. Es tentador conformarse, desanimarse, pensar que tus mejores días pasaron. Es entonces cuando tienes que forzarte y decir,
Dios, no lo entiendo. No tiene sentido para mí, pero confío en ti. Sé que aún estás en el trono. Dijiste que tus planes para mí son para bien. Mientras esté en Babilonia, todavía voy a alabarte. Voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a perseguir mis sueños. Todavía voy a creer en tu favor. Mi papá estaba decepcionado. Era como si se hubiera quedado sin aliento, pero no se quedó sentado autocomplaciéndose. No se marcó porque estoy en el exilio, porque me han echado. Él y mi mamá salieron y encontraron un viejo edificio en ruinas. Solía ser una bodega de semillas. Empezaron de nuevo con 90 personas. Antes tenían 1000 miembros y ahora solo una fracción. Tenían un hermoso santuario de ladrillo, pero era uno pequeño de madera. A veces, para alcanzar tu destino, tienes que retroceder para que Dios pueda llevarte más adelante. No siempre hace las cosas en línea recta. En lo que tiene sentido, hará puertas cerradas, decepciones, gente que se aleja, cosas que no viste venir. Levanta la vista y estás en Babilonia. Te iba muy bien en Jerusalén, pero las cosas cambiaron inesperadamente. En esos momentos que no tienen sentido, has caído enfermo, has perdido un contrato importante, un amigo te ha traicionado. Tienes que recordarte a ti mismo que Dios sigue teniendo el control. Estar en Babilonia no es una sorpresa para Él. No te asustes. Dios sabe cómo tomar lo que está destinado para hacerte daño y convertirlo en ventaja. Puede que no te libre de ello, pero te hará prosperar en ello. Estar en Babilonia es una prueba. Pasar por cosas que no entiendes, cosas que no son justas. Porque eso demuestra cuál es tu carácter, demuestra lo que eres capaz de manejar, cuánto puede confiar Dios en ti, cuánta influencia puedes tener, cuánta responsabilidad Él puede darte. Lo que hagas en los momentos difíciles te determinará lo alto que llegarás. Mi papá predicó hasta a 90 personas como si estuviera predicando a miles. Nunca faltó mientras esperaba la promoción, el crecimiento, el favor. Desarrollaba sus dones, servía, visitaba a la gente en el hospital, ayudaba a los necesitados. Pasaron 10 años y la iglesia seguía teniendo menos de 200 personas. Fueron años muy importantes, años de prueba, años de demostración. Dios estaba viendo de qué estaba hecho mi papá. Papá demostró que haría lo correcto cuando era difícil, daría lo mejor de sí cuando las cosas no crecieran. Edificaría, soñaría, plantaría, aunque estuviera en Babilonia. En 1972 fue conocido, abrió un grifo, la gente empezó a venir a la iglesia de toda la ciudad. Aumentó a 1000, luego 2000, luego a 4, luego a 8, y aquí estamos hoy. Mi papá nunca habría alcanzado su destino si no lo hubieran hecho salir de esa iglesia, porque lo que había en él era más grande que la denominación donde estaba. No luches contra las puertas cerradas, las decepciones, la gente que se aleja. No sabes lo que Dios está preparando. A veces tiene que alejarte de aquello con lo que te sientes cómodo. No puedes verlo, pero Él sabe que te está limitando. Quizá pases por temporadas de prueba, temporadas de demostración. Es fácil desanimarse, dudar, pero tienes que seguir dando lo mejor de ti. Nada está cambiando, está bien, sigue haciendo lo correcto. Dios dijo a los israelitas, estarán en Babilonia algunos años. No voy a cambiar esto de la noche a la mañana, pero mientras estén aquí, no pongan su vida en pausa. Edifiquen, planten, cásese, multiplíquense. Todos vamos a tener estas temporadas en Babilonia cuando nada mejora. Como mi papá, haces tu mejor esfuerzo pero no ves crecimiento. Sigue edificando, sigue persiguiendo, sigue sirviendo, supera esas pruebas. Puede que Dios no te saque de Babilonia, pero en el momento oportuno te hará prosperar en Babilonia. Eso fue lo que ocurrió con José en las Escrituras, a los 17 años, de que dirigiría una nación y tendría una gran influencia. Él estaba emocionado, pero sus hermanos no tanto. No les gustaba el hecho de que tuviera un gran sueño y de que tuviera favor en su vida. Estaban cuidando ovejas en otra ciudad, y su papá le pidió a José que fuera a ver cómo están. Cuando vieron venir a José, pensaron que era su gran oportunidad para deshacerse de él. Lo arrojaron a un pozo, iban a dejarlo allí, pero entonces pasó una caravana de ismaelitas y acabaron vendiéndolo como esclavo. José estaba en un país extranjero, trabajando para un militar de alto rango llamado Potifar, unas semanas antes. Su futuro parecía tan brillante. Llevaba puesta la túnica de colores que su papá le había regalado. El hijo predilecto de su papá. Pero la vida tiene una forma de dar giros y vueltas, cosas que no vimos venir. Ahora José se encontraba en Babilonia, por así decirlo.
en el exilio, en cautiverio, al igual que la gente en los días de Jeremías. José tenía todo el derecho a estar amargado, desanimado. No había hecho nada malo. Pero José entendió este principio de que hay veces que nos vamos a encontrar en el exilio. En vez de autocompadecerse, él siguió dando lo mejor, utilizando sus dones y talentos. Sirvió con tanta excelencia que Potifar lo notó. Destacaba entre el resto del personal. Lo puso a cargo de toda su casa. La Escritura dice que José se volvió el favorito de Potifar. Es interesante que José era el favorito de su papá. Esa puerta se cerró, fue al exilio. Pero noten cómo trabaja Dios. Se sigue usando tus dones, si sigues esforzándote, el favor te seguirá al exilio. Se volvió el favorito de su jefe. El favor no lo abandonó solo porque cambiara de lugar. No lo abandonó porque la gente estuviera celosa, tuviera una calamidad, estuviera en cautiverio. El favor de tu vida no te abandonó porque estás en un problema, porque alguien se fue, tuviste una decepción. El favor sigue ahí, sigue brillando, sigue sobresaliendo, sigue sirviendo, sigue dando. Las personas correctas estarán a tu lado, las puertas correctas se abrirán. Estar en Babilonia no detuvo la bendición que Dios puso en tu vida. Génesis 39. Dice que el Señor empezó a bendecir a Potifar a causa de José. Potifar era un líder influyente y exitoso. Uno pensaría que José sería bendecido porque trabajaba para Potifar, pero fue totalmente al revés. Potifar fue bendecido a causa de José, un esclavo, un extranjero en cautiverio que tenía el favor de Dios. Donde quiera que vayas, hay favor en tu vida. La ubicación no impide el favor. José era un joven apuesto. La mujer de Potifar notó un atractivo en él y trató de seducirlo. Él pudo bajar la guardia y pensar que no pasa nada, no tengo nada que perder, soy un esclavo. Pero José tenía tanta integridad, era tan honorable, que no iba a ceder. Ella mintió sobre José, lo puso falsamente, estaba furioso, tomó a José y lo puso en prisión. Ahora no solo era esclavo, no solo estaba en un país extranjero, ahora era un prisionero. En el camino es que tu destino no te sorprenderá si hay giros, gente que miente sobre ti, que va a intentar cambiarte, familiares celosos, colaboradores que quieren que te veas mal. Y la forma en que manejamos estos tiempos determinará si prosperamos donde estamos o si nos quedamos estancados ahí. José estaba en prisión, pero no se amargó, no empezó a quejarse. Sigo dando lo mejor, siguió sirviendo, utilizando sus actitudes de liderazgo, y el verso 21 dice: José tenía el favor del carcelero principal, y lo pusieron al mando de todos los presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Dios no lo libró del problema, lo hizo florecer en el problema, y prosperó en la prisión. Su entorno no cambió, pero él siguió viendo favor, ascenso, pese a las adversidades. Una noche, uno de los prisioneros, el antiguo mayordomo del faraón, tuvo un sueño. No sabía lo que significaba, y él tenía el don de interpretar sueños. Podría haber pensado que no voy a ayudarte, ya tengo bastantes problemas con los míos, pero usó sus dones para ayudar al mayordomo. Interpretó su sueño. Lo interesante es que su don no dejó de funcionar porque tuvo una calamidad. Pasaste una decepción, perdiste un ser querido, estás en Babilonia. Usa lo que Dios te ha dado. Dice, bueno con los demás, no pongas tus dones en pausa porque las cosas no han salido como pensabas. Tus dones tendrán un camino, tus dones harán que se abran puertas, tus dones son la clave para que alcances tu destino. José interpretó el sueño del mayordomo y dijo que en 2 días iba a salir de la cárcel. Todo lo que José pidió a cambio fue que el mayordomo hablara bien de él. El mayordomo aceptó, salió de la cárcel y se olvidó de José. Pasaron 2 años, otra oportunidad para que José se desanimara, pero él no mordió el anzuelo. Siguió dando lo mejor de sí mismo, siendo bueno con gente que no lo era con él, sirviendo en un país en el que no quería estar. Cuando pases estas pruebas como José, no solo vas a prosperar en cada paso del camino, sino que Dios va a hacer cosas insólitas, está preparando para ir donde nunca has soñado. Al seguir haciendo lo correcto, le estás demostrando a Dios que puede confiar en ti. Siempre queremos que Dios nos libre del desafío. Me siento incómodo, no me gusta la posición, esta gente no me trata bien. Pero si haces como José y dices, Dios, aunque no me liberes ahora mismo, voy a seguir brillando, voy a seguir alabando, voy a seguir usando mis dones, voy a seguir haciendo lo mejor.
Entonces, no solo verás la bondad de Dios en el camino, sino que te encontrarás con bendiciones explosivas que te catapultarán hacia adelante. De repente te ascienden, de repente te recuperas, conoces a la persona correcta, de repente eres lanzado a un nuevo nivel de tu destino. Una noche, el faraón tuvo un sueño. El dirigente del país no entendía lo que significaba y el mayordomo recordó entonces a José, 2 años después de que interpretara su sueño, y le dijo a Faraón: «Hay un joven en prisión, un esclavo llamado José. Él pudo interpretar tus sueños». Piensa en esto: si José no hubiera usado su don para interpretar el sueño del mayordomo, si se hubiera enfadado, autocompadecido, no estaríamos hablando de él. Es lo que Jeremías dijo a los israelitas: mientras estén en Babilonia, no desperdicien estos años desanimados pensando en las razones por las que no ha funcionado. Edifiquen, sueñen, planten, multiplíquense. Les decía que usen sus dones, extiendan su fe y prosperen en Babilonia. Verán el favor en cautiverio. La Escritura dice que el faraón mandó llamar a José y lo sacaron rápidamente de la prisión para comparecer ante Faraón. Él llevaba 13 años cautivo. Parecía que era su destino, pero Dios sabe cómo hacer que las cosas cambien rápidamente. Él puede cambiar rápidamente tu negocio, cambiar rápidamente tu salud, cambiar rápidamente tu familia. José interpretó el sueño del faraón, que quedó tan impresionado que lo nombró primer ministro de Egipto, segundo al mando solo después de Faraón. Mirando atrás, vemos cómo todos sus pasos fueron necesarios para que José llegara al trono. Las adversidades, las traiciones, los retrasos, las decepciones, todo era parte del plan de Dios, y si José no hubiera mantenido una buena actitud, no hubiera usado sus dones, no se hubiera esforzado, no hubiera llegado. Dios va a conectar los puntos en tu vida. Quizá no entiendas todo a lo largo del camino, pero puedes estar seguro de que Dios sabe lo que hace. Quizás no te libere de cada situación según tu cronograma, pero si te mantienes en la fe, Él hará que florezcas en cada paso del camino. Te prosperará donde quiera que estés plantado. Años más tarde, José tuvo un hijo al que llamó Efraín. Efraín significa productivo, fructífero. José dijo en el versículo 52: «Le he puesto este nombre porque el Señor me ha prosperado en la tierra de mi aflicción». Decía: «Tú infortunios, las cosas no fueron justas, pero Dios me hizo prosperar a pesar de lo que intentó detenerme». Si vas a tener un Efraín, si vas a ver que Dios te prospera en medio de la dificultad, tienes que seguir siendo productivo, usando tus dones, seguir esforzándote, seguir siendo bueno con la gente. No pongas tus sueños en pausa porque estás en Babilonia. Como a José, Dios puede prosperarte en la aflicción, no cuando salgas, sino en medio de las adversidades, en los problemas, en la decepción. Puedes brillar, puedes seguir edificando, seguir disfrutando de buenas relaciones, seguir cumpliendo tus sueños. El apóstol Pablo, en los últimos años de su vida en prisión, podría haberse amargado, pero no permitió que los barrotes impidieran que sus dones salieran. Mientras estuvo en prisión, escribió libros de la Biblia, como aquellos que citamos hoy. Expresó verdades poderosas como «Todo lo puedo en Cristo» y «Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza». No se quejaba en la cárcel, más bien, florecía y escribía libros que nos animarían 2000 años después. Si Pablo estuviera aquí hoy, probablemente nos diría que podemos prosperar donde quiera que estemos plantados. No es necesario esperar a que todo sea perfecto. Podemos florecer en medio de los problemas, ver el favor en la adversidad y ser promovidos incluso en las circunstancias más desafiantes. El desafío actual es seguir el ejemplo de Pablo y José, dando siempre lo mejor de nosotros sin importar las circunstancias. No se puede prometer salir de cada situación difícil de inmediato, pero se puede confiar en que Dios prosperará en cada situación. Sus planes para nosotros son para bien, y cuando nos comprometemos a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, Él lo ve y nos lleva hacia adelante. Se te anima a recibir estas palabras con un amén, y si aún no lo has hecho, se te ofrece la oportunidad de entregar tu vida a Jesús. Puedes orar diciendo: «Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, ven a mi corazón y sé mi Señor y Salvador». Si hiciste esta oración y este video te fue de bendición, escribe abajo en los comentarios: «Me comprometo a prosperar en donde estoy plantado».
Gracias por formar parte de nuestra comunidad y gracias por ser parte de Cristiano Virtual. Dios te bendiga.